tema es, el tema de hoy es, abrimos, o más bien tocamos el módulo 8 que habla sobre programas sociales en el marco de la contingencia COVID-19, donde principalmente abordamos algunos conceptos sobre política social y modelos de estado de bienestar, y vemos cómo ha sido la evolución en México de alguna manera para explicarnos por qué ahorita tenemos cierta respuesta ante esta emergencia, ¿no? O de alguna manera tipificarla. Esto con el objetivo también de darles a conocer a los participantes, pues que además de los proyectos sociales que puedan emprender en comunidades, pues también existen programas sociales que a lo mejor, de los cuales a lo mejor pueden retomar algunos pequeños apoyos que puedan tomar, ¿no? Pero todo visto desde una cuestión también de derechos, como lo vamos a ver. A ver, me dicen si ya pueden ver la presentación. A ver, Sí, ya se puede ver, sí, gracias. no quiero ¿verdad? Entonces, antes de nada, No, no se escucha muy bien el sonido, se escucha cortado, ajá. ¿Me escuchas? Ya. Se corta la Todavía. comunicación un poco. Espera, ya pudiera. Ahí ya me escucho. Ya, ¿verdad? Sí, ya mejor. Sí, mucho Sí. mejor. Ok, ya activé el del celular. Este, creo que vamos a quitar un poco los audífonos. Pues bueno, antes que nada les decía que ofrecía alguna disculpa porque pues este módulo lo íbamos a impartir María y yo, pero pues la verdad tuvo complicaciones y ya no pudo estar, ¿no? Entonces, el módulo 7 comprende el tema de programas sociales en el marco de la contingencia COVID-19. Pero antes quisiéramos hacer una revisión conceptual, pero también un poco contextual de lo que ha sido la política social en México y algunas cuestiones conceptuales. Oh, pues el contenido de este módulo son dos temas fundamentales. El tema primero serían los tipos de estados de bienestar y las políticas sociales, en el cual abordaríamos los modelos de estado de bienestar y el concepto de ciudadanía social, como una culminación de estos procesos democratizadores en ciertos, desde una perspectiva un poco también idealista, ¿no? Y el segundo tema tiene que ver con la política social en México, cómo ha sido un poco la evolución y los principales programas implementados en la contingencia del COVID-19. Este último tema quizá, más que exponérselos, me gustaría enviarles algunos materiales que compartió Coneval para que ustedes lo revisaran, si tienen dudas. Quizá los que vamos a abordar un poquito más y vamos a revisar uno que otro son algunos programas que surgen desde los gobiernos locales, como por ejemplo, desde el gobierno de la Ciudad de México, porque al final de cuentas esto es una emergencia y los que tienen más contacto con las emergencias o en cuestiones de contingencia siempre son los gobiernos estatales y los locales, ¿no? Y eso es algo que también vamos a ver.
Entonces, iniciamos con el tema de tipos de estados de bienestar, políticas sociales. Nada más. No se escucha ni eco, ¿verdad? Sí, sí se estaba escuchando un poco de eco. Sí, es que creo que... ¿Tienes puestas las bocinas? Exacto. Ajá. Espérenme. Creo que ya. Y déjenme subo este. Creo que ya quedó. Ya no se escucha eco, ¿verdad? No, ya no. Ok, listo. Pues bueno, vamos a ver que la cuestión social pues siempre ha sido abordada de manera diferenciada por los estados, y por estados me refiero a naciones, a esta cuestión de concepto de estado como poco asimilado a países, ¿no? Es posible encontrar modelos generales de la función que tienen los estados en el bienestar de su población, que van desde la implementación de políticas residuales implementadas ante fallos de mercados o políticas basadas en derechos sociales. En este sentido, aparece la política social eh, como un instrumento para reducir ciertas condiciones que ha generado el mercado, ¿no? Generalmente el mercado produce desigualdad y pobreza, y eso es, seguramente ya lo vieron un poco con Betty, como este sistema capitalista en el que vivimos de alguna manera, pues produce desigualdad exorbitante y pobreza. En algunos países se produce más, ¿no? Y cómo la política social, pues de alguna manera sirve como, es un instrumento que se encamina a reducir estas condiciones para igualar de alguna manera a los individuos. Hay ciertos autores que dicen que no solamente la política social o esta cuestión social, como lo abordan los estados, solamente tiene que ver con reducir desigualdades y condiciones desfavorables en la población, sino también dicen que es una forma de estratificación de la propia sociedad, ¿no? Y de remarcar ciertos estatus, pero ahorita vamos a verlo. Si algo no se entiende, ahí por favor, y si tienen dudas o si tienen algún comentario, ahí me interrumpen. Entonces, es difícil agrupar esta forma en que los estados han tratado la cuestión social. Sin embargo, uno de los esfuerzos o de los estudiosos en esta materia, pues es Spin Anderson. Al final viene la bibliografía. Él más o menos a mediados de los 90 hace un recuento de cómo los países, por ejemplo, de la región escandinava, pues trataban la cuestión social al igual que otros países europeos, ¿no? Al igual que Estados Unidos y Canadá. No estudia tanto América Latina, pero intenta hacer como modelos que al final de cuentas lo que sabemos que es un modelo es algo que nos sirve para simplificar la realidad, y en este sentido propone tres modelos de estado, obviamente no en estados puros, pero sí con ciertas premisas que los estados condujeron la cuestión social, ¿no? Hay un primer modelo que él lo llama residual o liberal, que tiene que ver con una forma en la que el Estado se convierte de alguna manera asistencialista. Esto es que cuando el mercado falla, el Estado entra. Cuando tú demuestras que tú eres pobre y que no tienes los medios suficientes para sobrevivir, porque evidentemente eso podría considerarse un fallo del mercado, pues entonces eres merecedor de la ayuda, ¿no? De una ayuda que el Estado te puede dar, pero generalmente son ayudas que son magras o son, pues simplemente son, no compensan o no te ayudan a de alguna manera a tener un nivel digno de vida, ¿no? Para esto, pues son tres características, digo, hay más,
yo en este caso retomé tres. Es la cuestión que es un modelo de asistencia social tal cual, y la otra es que para tú recibir esa asistencia tienes que probar que tienes esa necesidad, ¿no? La prueba de medios. Y la otra tiene que ver con que, pues esas ayudas son magras y de alguna manera también generan estigma social, ¿no? Eh, Vamos a ver que estos tipos los programas que se implementan bajo este modelo siempre son focalizadores, es decir, intentan o van dirigidos a los que tienen las peores condiciones o intentar identificar a los que tienen las peores condiciones y con ello pues compensarlos de alguna manera, pero pues vemos que no se logra. El otro tipo de modelo, este autor lo llamó como modelo conservador o corporativista. Este modelo es un poco difícil de identificar, bueno, no difícil de identificar, más bien lo que, lo que de alguna manera lo distingue a diferencia del modelo residual es que bajo esta visión existe asistencia a las personas siempre y cuando la familia no pueda hacerlo. ¿Y cómo se da eso? Se crean, por ejemplo, modelos de seguridad social en los cuales pues sí tienen una participación el Estado, sin embargo estos siempre van de la mano o dependen del empleo, ¿no? Es decir, tú eres merecedor a un estado o un modelo de bienestar siempre y cuando tengas, por ejemplo, empleo formal, ¿no? Estos tipos de modelos les decía que es un poco difícil de distinguirlos, pero al final de cuentas lo que nos va a llevar a ello es esta visión de que tú puedes ser beneficiario de estos, de alguna manera, derechos siempre y cuando demuestres que tienes empleo formal, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en México antes de los 80s, donde se crean un montón de instituciones de seguridad social, de vivienda, pero si se fijan, todo ese modelo iba dirigido a los que tenían empleo formal, ¿no? Y eso pues funciona bajo la premisa de que hay pleno empleo y desde alguna manera formal. En este caso, de alguna manera también el Estado lograría intervenir siempre y cuando tú demuestres, o más bien siempre y cuando, sí, tú demuestres que no puedes hacerlo a través de la familia. ¿Y esto porque el autor aborda mucho la familia? Porque al ser un modelo conservador y al estar sujeto de alguna manera al empleo formal, los derechos de un empleado formal pues trascienden a su familia, ¿no? En este sentido, pues se refrendan de alguna manera algunos roles dentro de la familia y pues, bueno, los roles tradicionales de la familia y de alguna manera por eso el autor lo denomina como conservador, porque al final de cuentas consolida esta figura de familia tradicional en el cual hay un proveedor que es el empleado formal y todos los demás tienen también derechos a través de él, ¿no? Sí, siempre y cuando tú demuestres que no tienes, pues, de alguna manera ese amparo, pues el Estado también podría intervenir. Eh, Hay otro modelo que es el socialdemócrata, que es quizá el retomado, al menos en el tema, en el discurso en las últimas décadas, que tiene que ver con un modelo en el cual tiende a desmercantilizar a los individuos. Es decir, que que la satisfacción de las necesidades de las personas no depende solo del mercado y que pueda adquirir a través del mercado, sino que al volverlos derechos y al volverlos derechos efectivos, ¿no? O esfuerzos para hacerlos efectivos, pues de alguna manera los individuos no quedan
sujetos a las leyes de mercado. Entonces, pues en la medida que estos derechos, o sea, se ven como derechos y se extienden en la mayoría de la población, pues hablamos de una desmercantilización y pues los derechos no se condicionan, es decir, no necesitarías demostrar tú que eres merecedor de alguna manera eh, de estos derechos, más bien ya los tienes y pues no son condicionados. Y pues generalmente se reflejan en políticas universalistas, es decir, aquellas que van dirigidas a toda la población sin condición alguna, ¿no? Esos tres modelos pues siguen presentes, digo, no son, el autor siempre refiere a que no son estados puros, es decir, pues puede haber algunas acciones que se retomen del modelo corporativista, pero al final de cuentas hay un paradigma detrás del tratamiento de la cuestión social de los estados y más o menos se identifican en estos tres. Ay, creo que este último modelo, el socialdemócrata, quizá vaya muy de la mano con la cuestión, y más bien, va muy de la mano con esta visión o este concepto de ciudadanía social. Este concepto de ciudadanía social que se alude a Thomas Marshall, en el cual pues hace un estudio, a mediados del siglo pasado, pues hace un estudio sobre la expansión de derechos y obligaciones ciudadanas en Inglaterra. Y lo que encuentra es que hay una evolución de estos derechos, más bien, hay una evolución en términos de derechos de la ciudadanía. Entonces se encuentra que en el siglo XVIII más o menos empiezan las bases para el reconocimiento de los derechos civiles. En el siglo XIX entran en auge el tema de los derechos políticos, de esta participación política, de derecho al voto, entre otros, y hacia el siglo XX encuentra que hay una consolidación de la ciudadanía social porque no solamente la esfera civil y política tenía que ver con ser ciudadano, sino también en términos de derechos y la esfera social, ¿no? En este sentido, pues se encuentran algunos derechos económicos y sociales y su reconocimiento empieza a expandirse. De hecho, podemos verlo, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahí se reconocen muchos derechos económicos y sociales, y no solamente el tema civil y político, ¿no? Creo que ya. Sin embargo, lo que este autor también encuentra es que en ese libro que escribe en 1963, en el de Ciudadanía y Clase Social, que a pesar de que la ciudadanía pues alude de alguna manera a una pertenencia a una comunidad, un reconocimiento legal a esa comunidad y sobre todo explicada en términos de derechos, ¿no? Derechos políticos, civiles, sociales y económicos, a pesar de que de alguna manera podría prevalecer esta idea de igualdad de una persona que es miembro de una sociedad y disfruta la herencia social. Eh, Existe lo que conocemos como clases sociales, que de alguna manera pues son un diferenciador en los estratos sociales, ¿no? Eh, y que a pesar de que prevalece esta idea de ser ciudadano, por ejemplo, de un país, tendrías derecho a todo en términos de igualdad, pues hay una cuestión social que se llama clase social y que eso de alguna manera pues se contrapone, ¿no? Pero prevalecen las dos, entonces, o sea, tú eres ciudadano, pero lo que algunos interpretan es, pues hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda, y es algo con lo que se está luchando constantemente.
quizá no, ya. Entonces, esos conceptos quisiera un poco retomarlos, porque al final de cuentas nosotros podemos ver la política social de un país y podemos ver hacia dónde están apuntando, ¿no? Si solamente es bajo un esquema similar al modelo residual o un modelo corporativista, es decir, se enfocan más o se reconoce solamente el tema del empleo formal, por ejemplo, o más bien es un modelo basado en los derechos. Y la política social en México pues también ha tenido evolución. Antes que nada, digo, puede haber como muchos conceptos de política social. A mí me gustó que es como muy simple. La política social puede entenderse como un tipo de política cuya misión es generar condiciones de equidad social, además de la promoción y garantía de los derechos sociales, ¿no? Eso es importante. Ver la política social en términos de derechos es diferente a verlo en términos de asistencia social, que muchos siguen llamando programas sociales cuando son programas de asistencia social, ¿no? Es decir, lo que veíamos en el modelo residual. Y en México, pues, con sus bemoles, hay muchas cuestiones o muchas características, sobre todo antes de los 80, cuando empiezan estas políticas neoliberales, hay muchas características de un modelo conservador o corporativista, porque a pesar, ustedes pueden revisar mucha bibliografía, algunos dicen que era un verdadero estado de bienestar en México antes de los 80, pero lo cierto es que no, era un modelo sí de bienestar, pero de universalidad limitada. ¿Por qué? Porque estos, como les decía, se crearon, por ejemplo, instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE que surgen, o por ejemplo las instituciones de vivienda. eh, Sin embargo, todos iban ligados un poco más hacia la característica de que fueras un trabajador formal, ¿no? Y en ese sentido, otros autores apuntan pues, que era un modelo de alguna manera limitado, que no apuntaba tanto hacia la ciudadanía social con este concepto de Thomas Marshall, sino más bien sí unos beneficios, pero de un cierto sector, de un cierto estatus, bueno, refrendaba algunos estatus dentro de la sociedad. Pues ese modelo al final de cuentas cambió con esta visión de la visión neoliberal del mundo, donde el mercado de alguna manera se consideró que era el mejor proveedor de satisfactores para las necesidades de las personas, y que de alguna manera el Estado eh, ahogaba cualquier intento de crecimiento. eh, y pues bueno, todo lo que conocemos como políticas neoliberales, pues se privilegia la libertad económica de las personas o de los individuos antes que otra cosa, ¿no? Eh, Sin embargo, no solamente eso se dio en el terreno económico, se dio en todo, se dio en el tema hasta de una cuestión, bueno, afectó varias esferas y la esfera social también fue afectada bajo este paradigma neoliberal. Entonces, el Estado ante la cuestión social, pues solamente se haría siempre y cuando las personas estuvieran en un estado de vulnerabilidad muy demostrable, ¿no? Por eso se habla un poco de la política, de la focalización de la política social, y se volcó hacia ver o hacia los apoyos a los pobres extremos con un montón de instrumentos para intentar identificarlos. Pero lo que sabemos hoy es que pues a veces se invirtió más en identificación
más pobres que en las ayudas que se les daba. Este modelo de producción en la economía, pues también recordemos que con este tipo de políticas, pues se separa de lo social. Quizá sea más evidente el tema de este modelo residual de estado de bienestar, ya más o menos a finales de los 80 y principios de los 90, que surgen, por ejemplo, programas estrellas como el Progresa, me parece, Progresa, sí fue ese. Y pues al final de cuentas, como resultado de este modelo, pues vemos que en cuestiones de pobreza, pues tampoco se mejoró las condiciones. Ah, creció la pobreza en México, al menos, digo, las mediciones pueden diferir, pero lo cierto es que creció, y estamos en un poco más de la mitad de porcentaje de población en pobreza en México. Esto es de acuerdo a mediciones oficiales, digo, aquí no puse el exacto, pero estamos en el 50-52%. Algunos otros cálculos te arrojan 70-80%, pero eso es de acuerdo a los umbrales, ¿no? Sin embargo, lo que sí nos ayuda es evaluar que efectivamente bajo este paradigma, pues tampoco se tuvo grandes resultados, ¿no? Este es un cuadro que retomo de este autor, Julio Volvinic. Es principalmente cómo se caracterizó, por ejemplo, el actuar del gobierno federal en este rubro, ¿no? Por ejemplo, toda la política social. Y digo y remarco antes de 2018 porque es difícil hablar ahorita de este gobierno, porque aunque tiene, bueno, ese ya es una visión muy particular, porque aunque tiene en el discurso está presente esta idea de política social basada en derechos y un tema de universalización, vemos que, por ejemplo, sigue haciendo cosas de antes, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión importante que le dan a las transferencias. Y el tema de transferencias, a pesar de que antes se focalizaba en supuestamente los más pobres, pues ahora ni siquiera se tiene certeza si es a los más pobres o a quienes, ¿no? O sea, las metodologías que ahora usan para otorgar programas sociales, que es principalmente a lo que llamaron censos de bienestar, no da claridad hacia dónde están, ¿no? Hacia dónde están dirigiendo esos recursos, a qué tipo de población, en teoría o bajo una cierta premisa de cuál podemos decir de buena fe, podríamos decir a los que a quienes lo necesitan, ¿no? Pero pues no hay tanta claridad y eso no quiere decir que estén mal, ¿no? Más bien no hay documentos que te den claridad hacia dónde están, ¿no? Entonces, ¿qué métodos usaron para encuestar o censar? No está tan claro, entonces por eso no quisiera ahondar en eso. Sin embargo, quizá donde podamos ver si está funcionando o no será en las mediciones de pobreza. Evidentemente el tema de la pandemia pues va a afectar bastante, porque pues se paran las actividades económicas, pero bueno, esa es otra cuestión. Vamos a ver algunas características del gobierno federal antes de 2018. El tipo de Estado pues era subsidiario, que era lo que veíamos, era un tema de una cuestión residual, simplemente cuando el Estado falla cuando el mercado falla entre el gobierno, es decir, para quienes demostraban que eran más pobres o pobres, pues entraba el Estado, ¿no? Y esto incluso, fíjense, eso incluso se ve en la medición de pobreza. O sea, si ustedes ven la medición de pobreza, que es una medición multidimensional, que es el orgullo, fue muchos años el orgullo del gobierno, la cuestión de que medían la pobreza,
de manera multidimensional, es decir, consideraba la cuestión de necesidades básicas insatisfechas y la cuestión del ingreso, ¿no? Es decir, estas dos cuestiones. Sin embargo, algunos critican eh, esa, justamente esa cuestión, que tú tenías que ser pobre de ingresos y pobre por, por necesidades básicas insatisfechas para ser considerado pobre para el gobierno, ¿no? Entonces, hay esa también, esa es otra cuestión. En términos de igualdad valiosa buscada, pues lo que se buscaba con este tipo de programas era una igualdad de oportunidades, incluso el programa estrella, que fue el programa Oportunidad Progresa, Prospera, no, Progresa, Oportunidades, y creo que al final con Peña Nieto se llamó Prospera, ¿no? Y una cuestión del que hablábamos de esta cuestión de la libertad buscada, pues principalmente era lo que se buscaba era la elección económica sin libertad sexual, conyugal. Bueno, esta cuestión de sin libertad sexual, conyugal y reproductiva era porque ni siquiera se consideraba, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Los modelos, por ejemplo, del progreso, no del pros, sí, oportunidades, por ejemplo, así se llamó durante muchos años, eh, seguía, si se fijan, seguía bajo un modelo de familia. Los apoyos se entregaban, por ejemplo, a las madres de familia, ¿no? Y entonces hay algunos estudios que también dicen que eso pues generaba también problemas, ¿no? Por ejemplo, los hijos no podían emanciparse, no podían tomar decisiones, como en otros países, eh, a pesar de que muchos de los apoyos iban hacia los niños, ¿no? Ese es un ejemplo. Derechos centrales, pues el tema de propiedad y comercio es un derecho central bajo esta visión. Eh, la visión del ser humano, pues principalmente son pobres con necesidades elementales bajo esta visión. ¿Por qué? Porque incluso los programas no te alcanzaban para más que lo más esencial en ciertos casos, ¿no? Es decir, hay de alguna manera, estos umbrales sobre los cuales tú decías que una persona era pobre, pues son básicamente, eh, pues son los umbrales muy bajos. Es decir, el decir que tú ya no tenías, por ejemplo, el tema de educación como necesidad básica insatisfecha a partir, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Cuando vemos que eso ya actualmente pues no es un umbral adecuado. La otra cuestión es que la población objetivo pues eran los pobres extremos. Los logros buscados por esa política social pues era mercantilizar, familiarizar y empoderar a las madres de familia, que era lo que les decía un poco. Y el otro era el tipo de programas y transferencias monetarias, pues eran focalizadas a los hogares en extrema pobreza, condicionadas a la autoridad familiar, pero siempre insuficientes. Que eso era de los modelos que veíamos al inicio, que incluso estas ayudas magras bajo el modelo residual, pues están aquí presentes. Pues hay principales programas implementados en la contingencia del COVID-19, que quizá les comentaba, como le había dicho a Malú, que no realmente esta sesión no iba a tomarme tanto tiempo, ya ahorita son las 6 de la tarde. Preferiría yo enviarle la información de los gobiernos federales a sus correos, porque al final de cuentas, del gobierno federal, de acuerdo a la promoción que dan, además de los programas de salud y todo esto, eh, pues siguen, lo único que hicieron en muchos casos fue quizá fortalecer
un poco más los programas que ya venían manejando. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores, las becas Benito Juárez, apoyos para eh, personas con discapacidad o alguna vulnerabilidad física. Entonces, esa información se las voy a hacer mejor llegar antes que ponerme aquí a exponerles un poco el tema, porque si no voy a poder ser servidor de la nación, prefiero enviárselas. Y lo que sí quisiera a lo mejor enfatizar un poco es en la actuación de los gobiernos locales y de los gobiernos federales, perdón, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, porque estos al tener como mayor contacto con la ciudadanía o con su población, pues generan un poco más de programas, de alguna manera muy particulares. Obviamente sabemos que tienen recursos limitados, pero surgen y, y quizá de esto no haya tanta información. Me puse a buscar en varios estados, varios como gobiernos municipales, y pues bueno, encuentras mil y un programitas, por ejemplo, de alguna manera como estilos de seguro de desempleo, que son ayudas muy magras, por ejemplo, de algunos gobiernos municipales, ¿no? Que son 1,500, 1,800 pesos durante periodos de 3 o 6 meses y y digo, con una limitada cobertura, ¿no? Que a lo mejor a 3,000 personas o 3,000 familias. Apoyos, por ejemplo, de alimentación. Algunos gobiernos, por ejemplo, en el caso del gobierno de Nuevo León, que implementó este programa de apoyos alimentarios durante la contingencia o los periodos de que teníamos que estar en casa, eh, con despensas mensuales a las familias que se inscribieran en estos programas. O sea, son apoyos bajo este estilo. Sin embargo, el que encontré muy completo, y digo porque al final también tengo más familiaridad, sin embargo creo que tiene mejor forma de organizar la información, es el gobierno de la Ciudad de México. Hay un inventario incluso de todos los programas, tanto de alcaldías como a nivel del gobierno de la ciudad, que están dedicados a ellos. Ahorita vamos a ver la página y ustedes lo pueden consultar. Eh, y esto es con el fin más bien de ejemplificar cómo es la actuación del gobierno local ante una emergencia como esta, ¿no? Vamos a ver en general que pues ahorita podemos hacer una tipología de programas sociales conforme al origen que los ha detonado, ¿no? Que son los programas emergentes, es decir, aquellos que surgen ante una necesidad inmediata, ante algo no previsto, como estos programas que les comento, en los cuales pues el gobierno al final de cuentas tiene la necesidad, bueno, hace una serie de esfuerzos para aliviar de alguna manera cierta problemática. Estos tienen efectos en el corto plazo, porque así tienen que reflejarse y porque así fueron diseñados, ¿no? Eh, Hay programas que son por acuerdo intergubernamental, son programas generalmente a mediano y largo plazo. Generalmente los actores que aquí intervienen, que son los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Eh, y bueno, quizá esto surja en el tema de la recuperación económica, ¿no? Que se ha planteado. Y también existen pues los programas detonados por la interacción o cogestión entre el gobierno local y la ciudadanía, que estos tienden a perdurar más, ¿no? Y quizá es aquí encontramos alguna oportunidad, sobre todo en los proyectos sociales que desean implementar, porque quiero entender que muchos de quienes están tomando este curso, digo, son poquitas personas, pero si tienen la idea de implementar algún proyecto social en alguna comunidad, pues lo que están generando es intentar acumular estos esfuerzos, tanto de actores de la localidad, ¿no?
para llegar a un buen fin, pero también pueden interactuar esos esfuerzos locales con el gobierno local para generar o gestionar en algo, ¿no? Y generalmente estos tienen efectos de largo plazo porque la interacción local, pues generalmente es fuerte, ¿no? Ahorita vamos a ver esto que les comentaba, el ejemplo de los programas del gobierno de la Ciudad de México. Me voy a salir de la presentación y vamos a ver la página porque compartir. Nada más dije. Esperen. Ok, les voy a compartir ahora esta cuestión. A ver si dejo. Listo. Creo que ya está. Bueno, esta es una página de datos abiertos donde encontramos el inventario de programas y acciones sociales ante el COVID-19 y encontramos pues la información de cada uno de los programas. Encontramos que pues de alguna manera estos programas son generados. Es que aquí. Ya, listo. Pues encontramos información fundamental como el nombre del programa, la descripción del programa, es decir, cuál es el objetivo que se persigue, el tipo de apoyo. Si se fijan aquí, muchos son apoyos económicos y vales. Aquí están. Transferencias monetarias, bueno, es una forma igual de dinero. La publicación que les dio origen a esos programas, porque pues todo debe ir, acuérdense que en la administración pública hay un principio de legalidad, es decir, si no está en la ley no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, para implementar un programa, pues lo tienes que estructurar y lo tienes que publicar. En este caso es a través de la Gaceta de la Ciudad. Y pues el presupuesto asignado para cada uno de los programas. Vemos que hay programas que son muy pequeñitos en cuestión monetaria. Este era de 50,000 pesos. Y bueno, si va dirigido a personas, a familias o en algún grupo particular. Algunos a grupos artísticos, algunos a adultos mayores. Ok. Aquí estamos viendo que el programa que, al menos de este inventario que tiene, ok, que tienen pues más presupuesto asignado a nivel de las alcaldías, pues
uno que se llama Fortalecimiento de la Economía y Combate al Desempleo de las Personas Habitantes, en este caso eh, de la alcaldía Benito Juárez, y lo que vemos es que pues el objetivo es apoyar la contención del desempleo formal entre los habitantes, ¿no? Hay un montón de programas, sobre todo también alimentarios, donde te dan, como les mencionaba el ejemplo de Nuevo León, una despensa, pero si se fijan todos se quedan en ayudas magras, ¿no? El principal problema que tenemos pues es eh, un paro en la economía, y eso ha generado, si de por sí el empleo formal en México era pues primordialmente predomina el empleo informal, imagínense un paro en la economía formal, pues le pega a todo, ¿no? Y tanto empleos formales como el empleo informal. Entonces eso lo que digo, hay miles de seminarios donde están tratando los temas, no quisiera yo ahondar mucho porque tampoco soy experto en esa materia, pero pues aquí está otro programa. Se llama Mercacomún en Azcapotzalco. Entonces, este inventario lo pueden revisar como manera de ejemplificación, pero a manera general lo que podemos ver es que los programas que están surgiendo pues son definitivamente emergentes. Muchos tienen este, bajo esta premisa del corto plazo para dar una respuesta inmediata, y podemos caracterizarlos un poco incluso en esta forma de modelo residual, porque al final de cuentas estos programas van dirigidos a los más afectados, pero pues son apoyos incluso muy magros y que no van a durar, no han durado mucho, algunos ya se terminaron, algunos están por terminarse. Entonces habla un poco de esta sostenibilidad también financiera, porque tener una visión incluso universalista, y es lo que les decía al inicio, actualmente hay un discurso que pareciera que muchas cuestiones van hacia esa visión de un modelo socialdemócrata, un modelo basado en derechos, un modelo universalista, pues en algunos aspectos pues no está tan claro, ¿no? Entonces también juzgarlo solamente por el discurso pues no conviene. Tendríamos que ver eso solamente lo podríamos ver en futuros años, al final si tuvo los resultados y el desempeño que se promovía. Y pues bueno, esto es hasta aquí la participación, y hasta aquí cerraríamos el módulo 7. Creo que son 6.3.